tengo la función y igual a x menos 3 al cuadrado por x menos 1. Y lo que quiero hacer es rotar la parte positiva de esta función, la parte que está entre x igual a 1 y x igual a 3, que son claramente los ceros de esta función, las raíces de esta función. Y quiero tomar esta región y rotarla alrededor del eje y. Y si hago eso, voy a obtener una figura que se ve como esto. El problema es entonces calcular el volumen de esta figura. Y para esto te voy a presentar un nuevo método denominado cascarones. Método de cascarones. Bueno, tú podrías decir, ya hemos calculado volúmenes cuando rotamos alrededor de ejes verticales. Para eso utilizamos el método de discos, obteníamos la función en términos de y y calculábamos el volumen de cada disco. Pero la razón por la cual vamos a usar un nuevo método es que esta función no la podemos obtener en términos de y. No es posible despejar x en términos de y de esta expresión. En vez de eso, dejaremos la función en términos de x y estableceremos un razonamiento geométrico distinto para obtener el volumen. Nos vamos a imaginar que en vez de construir discos, vamos a construir cascarones. ¿Y qué es un cascarón? Bueno, para cada valor de x, vamos a construir un rectángulo. ¿Y qué pasa si lo rotamos? Bueno, aquí tenemos el mismo rectángulo. ¿Y qué pasa si este rectángulo, junto con toda la región, lo rotamos alrededor del eje y? Bueno, veámoslo. Voy aquí a aplicar mis dotes de artista para ver cómo queda ese rectángulo cuando lo giramos. Aquí lo tenemos. No está muy bien. Bueno, sí se ve la idea. Como puedes ver, es un cilindro delgado, al cual llamamos cascarón, precisamente. Va a tener cierto espesor. Dx es el espesor del cascarón es dx. Este espesor que tenemos aquí es dx. Y la altura va a ser el valor de la función f de x. En este caso es x menos 3 al cuadrado por x menos 1. ¿Cómo calculamos entonces el volumen de un cilindro como estos? Bien, veamos la geometría de este cascarón. Si calculamos el valor de esta circunferencia y lo multiplicamos por la altura, vamos a estar obteniendo básicamente el área superficial externa de este cilindro. Y si esta área superficial externa la multiplicamos por el espesor infinitesimal que le estamos llamando dx, obtendremos el volumen de este cilindro, el volumen del cascarón. Hagamos eso. ¿Cuál es la circunferencia del cascarón? Bueno, la circunferencia del cascarón va a ser igual a 2pi por el radio del cascarón. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, esto va a ser, necesitamos expresar esto como función de x. Esto es igual a 2pi por, ¿cuánto vale el radio? El radio es la distancia del eje y a el punto x donde está el cascarón. Esa distancia corresponde al valor de x. Por lo que la circunferencia del cascarón es igual a 2pi por x. Ahora, ¿cuál es la altura en cualquiera de esos cascarones? Bueno, la altura del cascarón va a ser igual simplemente la función f de x. Esa va a ser la altura del cascarón. ¿Y cómo calculamos el área superficial externa? ¿Cómo calculamos el área superficial? Y deja de ponerlo entre comillas, externa. Por lo pronto no estoy tomando en cuenta el espesor de x. No considero esta parte de arriba ni la de abajo. Solo estamos considerando el área superficial externa. Así que en este caso el área superficial externa va a ser el valor de la circunferencia que tenemos aquí, que es 2πx, por la altura, que es f de x. Y en este caso en particular, la función f de x aquí la tenemos. Esto va a ser igual a 2πx por x menos 3 al cuadrado por x menos 1. ¿Y cuál va a ser entonces el volumen? Bien, el volumen del cascarón va a ser igual a esta expresión, que es el área superficial externa, por el espesor, que es de x, es decir, 2πx por f de x dx. Y ya estamos listos para integrar. Entonces, el volumen de nuestra figura va a ser igual a la integral sobre este intervalo que va de 1 a 3. Entonces es la integral de 1 a 3 del volumen del cascarón que obtuvimos aquí. 2pi lo voy a sacar de la integral
entonces va a ser igual a 2pi por la integral de 1 a 3 de esta expresión que ya desarrollamos, x por f de x, lo cual va a ser x por x menos 3 al cuadrado por x menos 1. Y por supuesto por dx. Esto dx. Y helo aquí. Ya hemos obtenido una integral definida por el método de cascarones para calcular el volumen de esta extraña figura. Lo que voy a hacer ahora es evaluar esta integral. Y como hemos visto en videos anteriores, tenemos que empezar haciendo la multiplicación de estos polinomios. Empezaremos entonces desarrollando el binomio al cuadrado. Esto es fácil, esto va a ser x cuadrada menos 6x más 9. Y esto lo vamos a multiplicar por x menos 1. Por x menos 1. ¿Qué tenemos entonces? Menos 1 por 9 es menos 9, menos 1 por menos 6x es más 6x, y menos 1 por x cuadrada sería menos x cuadrada. Vamos a multiplicar por x ahora. X por 9 es 9x, positivo. X por menos 6x es menos 6x cuadrada. Y x por x cuadrada sería x cúbica. Vamos a hacer la suma para obtener entonces x cúbica menos 7x cuadrada más 15x menos 9. Bien, y ahora tenemos que multiplicar por x. Hemos hecho x menos 3 al cuadrado por x menos 1 y tenemos que multiplicar por x. Simplemente vamos a subir el grado del polinomio. Entonces nuestra integral original se transforma en, vamos a poner que el volumen es igual a 2pi, la integral de 1 a 3. ¿Y qué tenemos? Vamos a multiplicar por x el polinomio para que nos dé x cuarta menos 7x cúbica más 15x cuadrada menos 9x. Y por supuesto, dx. Lo voy a poner así en este bonito azul. Bien, vamos a tomar entonces la antiderivada de toda esta expresión. Esto va a ser igual a 2pi por la antiderivada de esto del integrando. Y esto lo vamos a evaluar en 3 y le vamos a restar lo que resulte de evaluarlo en 1. Vayamos pues a la antiderivada. La antiderivada de x a la cuarta es x a la quinta sobre 5 menos la antiderivada de 7x cúbica. La antiderivada de x cúbica es x cuarta sobre 4 multiplicada por 7. Esto nos da menos 7x cuarta sobre 4. Más, vamos a sumarle la antiderivada de 15x cuadrada. La antiderivada de x cuadrada es x cúbica sobre 3. Al multiplicarla por 15, 15 entre 3 es igual a 5. Esto nos da 5x cúbica. Y finalmente, se me están acabando los colores, la antiderivada de menos 9x, que es simplemente menos 9x cuadrada sobre 2. Esa es la antiderivada. Y si quieres verificarlo, puedes derivar y obtener esto de aquí. Ya estamos listos entonces para evaluar la antiderivada en los límites superior e inferior. Esto es igual a 2pi, que multiplica lo que tenemos aquí evaluado en el límite superior, en 3. Evaluando entonces cuando x es igual a 3, tenemos 3 a la quinta sobre 5. 3 a la quinta es 243 quintos. Déjame verificar. Tenemos que 3 al cubo es igual a 27. 3 a la cuarta es igual a 81. 3 a la quinta va a ser 243. Efectivamente, esto va a ser igual a 243 quintos menos 7 por x a la cuarta, que es 81. 7 por 81, déjame ver, 7 por 8, 56, 567. Déjame verificarlo por aquí. 81 por 7, 7 por 1, 7, 7 por 8, 56. Sí, efectivamente, 567. Esto va a ser menos 567 cuartos. Ay, por lo que veo la aritmética se va a poner un poco complicada, pero la vamos a librar. Vamos al siguiente término. 5 por x cúbica. 5 por 3 al cubo. 5 por 27. Esto va a ser 135. 27 por 5. Vamos a verificarlo. 5 por 7, 35. Llevamos 3. 5 por 2, 10. Y 3, 13. 135. Esto está bien. Sí, 135. Entonces aquí tenemos más 135. Y finalmente, menos 9 por 9. 9 por 9, 81. Menos
81 medios. Bien, esto es la antiderivada evaluada en 3 y vamos a restarle la antiderivada evaluada en 1. Vamos a restarle la antiderivada en 1. Entonces tenemos que, evaluado en 1, x a la quinta sobre 5 es 1/5, menos, voy a hacerlo en el color adecuado, menos 7/4 más, esto es simplemente 5 por 1 más 5, y menos 9 medios. Menos 9 medios. ¿Y qué obtuvimos aquí? Una operación con quebrados peliaguda, pero bueno, vamos a hacerla. Espero no equivocarme. Hagamos esto entonces. Esto va a ser igual a 2pi, y para hacer esta suma necesito un común denominador, un mínimo común múltiplo, que me parece que es 5, 4 y 2. El mínimo común múltiplo es 20. Sí, voy a poner todo sobre 20. Entonces, ¿qué tenemos? Primero, 20 entre 5 es igual a 4, 243 por 4. ¿A cuánto nos da? 4 por 3 es 12, llevamos 1, 4 por 4, 16 y 1, 17, llevamos 1, 4 por 2, 8 y 1, 9. Esto es 972. Entonces tenemos 972 sobre 20 menos 567 cuartos en vigésimos. Esto va a ser igual a 567 por 5. 5 por 7, 35. Llevamos 3, 5 por 6, 33, 33. Llevamos 3, 5 por 5, 25 y 3, 28. 2835 menos 2835 vigésimos más, vamos a transformar ahora 135 en vigésimos, 135 por 20, 135 por 10, 1350, por 2, 2700. ¿Está bien? 2700 sobre 20, deja ver, 1350 por 2, 2700. Sí, está bien, está correcto, 2700 sobre 20. Luego menos 81 sobre 2, 20 entre 2 es a 10 por 81. Obtenemos menos, déjame ponerlo con el color adecuado, menos 810 sobre 20. Simplemente multipliqué por 10 arriba y abajo. Muy bien, vamos ahora a hacer el resto. Menos 1/5 en vigésimos va a ser menos 4 vigésimos. Bien, luego menos por menos más. Aquí tenemos más. 7 por 5, 35 vigésimos. Luego menos por más, menos. Aquí tenemos menos por más, menos 100 sobre 20. Y finalmente tenemos que 9 medios en vigésimos sería 9 por 10, 90. 90 sobre 20. A ver, no, aquí ya me equivoqué con el signo. Menos por menos es más. ¿Sí? Esto va a ser menos por menos es más. Tenemos que esto va a ser más 90 sobre 20. A ver, déjame checar si están bien estos signos. Menos 1/5, que es menos 4 vigésimos. Menos por menos más. Aquí lo tenemos bien. Menos por más, menos. Y finalmente menos por menos, más. Sí, ya lo tenemos. Y ahora ya tenemos un problema de sumas. Voy a sumar primero los positivos y a eso le restaré la suma de los negativos. Vamos a hacerlo. Vamos a ponerlo por aquí. Primero los positivos y luego eso le restaré los negativos. ¿Cuáles son los positivos? Tenemos que 972 es uno de ellos, 2735 y 90. Vamos a hacer la suma. Voy a ponerlo de manera vertical. 2700, 972. Luego seguiría, quizás saque la calculadora para hacer esto. No, ya hicimos tanto a mano que lo voy a seguir haciendo a mano. Ok, luego seguiría 90 y finalmente 35. Hagamos esta suma que tenemos aquí. 2 y 5, 7. 7 y 9, 16 y 3, 19. Llevamos una. Lo hice bien. A ver, 7 y 9, 16 y 3, 19. Sí, llevamos una. 9 y 1, 10, 17. Llevamos una. 2 y 1, 3. 3.797. Esta es la parte positiva de la suma. Vamos a hacer ahora la suma de los negativos. Que tenemos aquí 2.835, 810, 4 y 100. Vamos a sumar estos negativos. 2.835, luego seguiría 810, luego tenemos 100 y finalmente 4. Hacemos la suma. 5 y 4 me da 9. Luego 3 y 1, 4.
Luego tenemos 8 y 8, 16 y 1, 17. Llevamos 1, 2 y 1, 3. Muy bien. Ahora lo que tenemos que hacer es restar 3.749 de 3.797. Y esta resta ya es fácil. Esto nos va a dar 97 menos 49. Esto nos da igual a 48. Esto es igual a 48. Déjame checar que no haya cometido un error. Negativos, menos 2.835, menos 810, menos 100 y menos 9. Ok. Vamos a los positivos. 2.700, 972, 90 y 35. Sí, está correcto. Y 3.797 menos 3.749 es igual a 48. Entonces, el resultado final, y merecemos una fanfarria después de tanto trabajo, va a ser igual a 2pi por 48 sobre 20. Y 48 sobre 20, todavía podemos simplificarlo más. Esto tiene cuarta en ambos casos. Entonces tenemos que cuarta de 48 es 12, cuarta de 20 es 5. ¿Sí? ¿Estoy bien? Chispas, hemos hecho tanta aritmética que no quiero caer en un error final. Sí, está correcto. Entonces, finalmente, ¿qué tenemos como resultado? 12 por 2pi es 24pi sobre 5. 24pi quintos. Y este es nuestro resultado final. Hemos acabado. Lo que vamos a hacer en este video es tomar la función y igual a raíz cúbica de x y la vamos a rotar alrededor del eje x para obtener una figura como esta. La vamos a rotar entre x igual a 0 y x igual a 8 y obtendremos algo que se ve así. Y este volumen lo podrías calcular fácilmente usando el método de discos. Sin embargo, te voy a mostrar otro método. El método de cascarones para calcular volumen. Usaremos el método de cascarones cuando giramos alrededor de un eje horizontal, que en este caso es el eje X. ¿Y cómo hacemos esto? Bien, vamos a dibujar un rectángulo. Vamos a dibujar aquí dicho rectángulo. Lo voy a hacer en este color salmón. Aquí tenemos un rectángulo que tiene espesor de y. Ese es el espesor de este rectángulo, y cuya longitud es 8 menos el valor de x que tenemos aquí. Déjame ponerlo claramente aquí abajo, la longitud del rectángulo. Esta longitud es igual a 8 menos el valor de x correspondiente a este punto. Y como puedes darte cuenta, si aquí tenemos de y, vamos a estar integrando con respecto a y sobre un intervalo en el eje y. Entonces necesitamos tener la función en términos de y. ¿Y cómo hacemos esto? Bien, si la curva es y igual a raíz cúbica de x, despejando x, obtenemos entonces que x es igual a y cúbica. Estas dos expresiones son equivalentes. Así es que aquí tenemos que esta longitud, 8 menos el valor de x en términos de y, que es y cúbica. 8 menos y cúbica. De tal manera que cuando giras este rectángulo alrededor del eje X, se va a constituir en un cilindro delgado o un cascarón, como le llamamos. Déjame dibujar aquí dicho cascarón. Lo voy a hacer lo mejor posible. Voy a dibujar aquí este cilindro delgado, que es el cascarón determinado por ese rectángulo. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. De hecho, comparten esta zona en común con la figura. Déjame darle un poco de profundidad para que podamos ver claramente ese cascarón. Y aquí lo tenemos. Aquí tenemos entonces el cascarón. Ahora, si calculamos el volumen de este cascarón, que ya sabemos que corresponde al producto del área superficial por el espesor de este cascarón, vamos a obtener el volumen de este cascarón que corresponde a una y específica. Y si sumamos los volúmenes de los cascarones para todas las y en el intervalo, vamos a obtener al final de cuentas el volumen del sólido que nos interesa. Entonces, de nueva cuenta, ¿cómo calculamos el volumen de este cascarón? Bueno, podemos calcular la circunferencia de este lado o esta tapa izquierda o esta tapa derecha. Calculamos la circunferencia de esta tapa, la cual, como ya sabemos, es igual, la circunferencia es igual a 2pi por el radio. ¿Y cuánto vale el radio aquí? ¿Cuánto vale este radio? Bueno, podemos ver que este radio en ambas tapas corresponde al valor de y aquí en el cascarón. Entonces la circunferencia va a ser igual a 2pi por y. Ahora, si queremos el área superficial,
Lo único que tenemos que hacer es esta circunferencia por el ancho de este cascarón, por el largo de este cascarón más bien dicho, es decir, por 8 menos y cúbica. Déjame ponerlo por aquí entonces. Área superficial externa, si queremos ser más precisos, esto va a ser igual al valor de la circunferencia que acabamos de calcular, que es igual a 2πy, multiplicado por el largo del cascarón, que es 8 menos y cúbica. El área superficial es el producto del largo por la circunferencia del cascarón. ¿Y cuál va a ser el volumen de este cascarón? Bien, el volumen del cascarón va a ser el área superficial, 2πy por 8 menos y cúbica, multiplicado por el espesor de este cascarón, por dy, el espesor del cascarón. Lo voy a poner aquí en color púrpura. Multiplicamos entonces por dy. Este es el volumen de un cascarón. Si queremos obtener el volumen del sólido de revolución, tenemos que sumar todos los cascarones a medida que su espesor se hace infinitamente pequeño y el número de cascarones se hace infinitamente grande. Tomemos entonces la suma. Vamos a integrar y recuerda que estamos haciendo todo en términos de y. Entonces nuestro volumen va a ser igual. ¿Cuáles van a ser los límites de nuestra integral? Claramente inicia en 0 y el límite superior es cuando x es igual a 8. Cuando x es igual a 8, y es igual a raíz cúbica de 8, y es igual a 2. Este valor de aquí es 2, déjame ponerlo claramente. Este valor es y igual a 2, y varía entonces de 0 a 2, y ya tenemos nuestra integral. Y esta integral se ve bastante simple, así es que vamos a atacarla de una vez. Sacamos el 2π de la integral, esto es 2π por la integral de 0 a 2. Vamos a hacer este producto en el integrando. Esto va a ser igual, y por 8 es igual a 8y, menos y cuarta. Todo esto de y esto es igual a 2π. Vamos a integrar, vamos a encontrar la antiderivada. La antiderivada de 8y es 8y cuadrada sobre 2, que es 4y cuadrada, menos la antiderivada de y cuarta. La antiderivada de y cuarta, que es y quinta sobre 5. Y esto evaluado de 0 a 2. Es decir, esto es igual a 2π, evaluando en el límite superior, evaluando en 2, 4 por 2 al cuadrado es 4 por 4, 16, menos y quinta evaluada en 2, es 2 a la quinta, que es 32, esto es menos 32 quintos. En el límite inferior, cuando y igual a 0, la expresión se anula. Esto es lo que resulta entonces de la integral. Simplifiquemos esta expresión, 16 menos 32 quintos. Hagámoslo acá arriba. 16 en quintos es 16 por 5 igual a 80. 80 quintos. Esto es equivalente a 16. Y 80 quintos le vamos a restar 32 quintos. 80 quintos menos 32 quintos me da 48 quintos. Esto es igual a 48 quintos. ¿Sí está bien? 80 menos 30 es 50. Menos 2, 48, sí, 48 quintos. Esto va a ser, al final de cuentas, nuestro gran final. 48 por 2 es 96. Déjame hacerlo con otro color para indicar que ya es el resultado final. 48 por 2 es 96 por pi quintos. 96 pi quintos. Y de nueva cuenta te menciono que este volumen también lo podríamos haber encontrado por el método de discos, integrando con respecto a x. Nosotros lo hicimos por el método de cascarones o el método de los cilindros delgados, integrando con respecto a y. Este que tenemos aquí es un sólido de revolución, cuyo volumen pudimos calcular en un video previo, usando el método de discos. En aquel video integramos con respecto a y para obtener el volumen. Lo que vamos a hacer ahora es obtener el mismo volumen integrando con respecto a x, para lo cual usaremos el método de cascarones. Lo que vamos a hacer es que esta región que está comprendida entre la curva y igual a x cuadrada y la curva y igual a raíz de x, la vamos a rotar alrededor de la recta vertical x igual a 2 y haremos esto para la región donde y igual a raíz de x es mayor que y igual a x cuadrada. Esto es entre x igual a 0 y x igual a 1. Hagámoslo usando el método de cascarones. Y para esto vamos a construir un cascarón. Vamos a hacerlo aquí. Déjame hacerlo en un color distinto. Vamos a construir aquí
un cascarón. Imaginemos que aquí tenemos este rectángulo cuyo ancho es dx y cuya altura es la diferencia entre estas dos curvas. Aquí lo tendremos, aquí tenemos ese cascarón que estamos dibujando. Aquí lo tenemos del otro lado. Y es un cascarón, es como un cilindro muy delgado. Aquí lo tenemos por la parte del frente. Por aquí vendría la parte de atrás. Y tiene cierto espesor. Este está dado por dx. Dx sería el espesor de este cascarón. Vamos a sombrearlo para que podamos apreciar mejor la profundidad de este cascarón. Así que cuando giras este rectángulo alrededor de la recta x igual a 2, obtienes un cascarón como este. Veamos entonces cómo calcular este volumen. Es un problema al cual ya nos hemos enfrentado antes. Necesitamos calcular cuál sería el área de la parte superior del cascarón. ¿Cuál sería el área de esta circunferencia? Sabemos que para calcular el área de una circunferencia necesitamos conocer el radio de la circunferencia, esta distancia que tenemos aquí. Esta distancia de aquí entonces va a ser la distancia horizontal entre el eje x igual a 2 y el valor de x que tengamos aquí, cualquiera que éste sea. Esto de aquí es entonces la distancia entre 2 y x, es decir, el radio de esta circunferencia es igual a 2 menos x. De tal manera entonces que la circunferencia va a ser igual a 2 por pi por el radio. 2pi por 2 menos x. Ahora bien, el área superficial de la parte externa de este cascarón, esta va a ser igual a la circunferencia, que es igual a 2pi por 2 menos x, por la altura de este cascarón. ¿Y cuál va a ser la altura? Bueno, la altura va a ser la diferencia de estas dos curvas como función de x, es decir, la curva superior que es y igual a raíz de x, menos la curva inferior que es y igual a x cuadrada. Va a ser entonces raíz cuadrada de x menos x cuadrada. Vamos a ponerlo por acá. Voy a hacerlo en amarillo. Aquí tenemos entonces raíz cuadrada de x menos x cuadrada. Entonces, si queremos el volumen de este cascarón que tenemos aquí, voy a ponerlo acá abajo, voy a hacerlo en blanco, va a ser igual a 2pi por 2 menos x por raíz de x menos x cuadrada. Esto que acabamos de calcular aquí es el área superficial de este cascarón, el área externa superficial de este cascarón, y para obtener el volumen tenemos que multiplicarlo por el espesor del cascarón, y el espesor del cascarón es dx. Y si queremos todo este volumen, tenemos que sumar todos los cascarones que tenemos aquí y tomar el límite a medida que dx se hace más pequeño y aumenta el número de cascarones. Y entonces, ¿cuál es nuestro intervalo? Las x van a ir desde 0 a 1, nuestro intervalo de integración es de 0 a 1 y esto nos va a dar el volumen de esta figura, de este sólido de revolución que tenemos aquí. Evaluemos entonces esta integral. Y para esto lo único que tenemos que hacer es multiplicar estas dos cosas aquí. Tenemos que multiplicar estas dos expresiones. Esto es igual a 2pi, saco la constante 2pi de la integral de 0 a 1, que multiplica 2 por raíz de x, 2, y raíz de x lo voy a poner de manera más conveniente como x a la 1 medio. Esto es la manera más conveniente para facilitar la integración. Así 2 raíz de x es igual a 2x a la 1 medio, 2 por menos x cuadrada es menos 2x cuadrada. Luego tenemos que menos x por raíz de x es x a la 1 por x a la 1 medio. Esto nos va a dar a menos x a la 3 medios. Luego menos x por menos x cuadrada. Esto va a ser igual a más x cúbica. Y todo esto de x. Y ya estamos listos para tomar la antiderivada. Esto va a ser igual a 2pi por la antiderivada de todo esto, evaluado en 1 y 0. Veamos entonces. Aquí tenemos la antiderivada de 2 por x a la 1 medio. Esto va a ser 2 por x a la 3 medios por 2 tercios. Esto va a ser igual a 4 tercios x a la 3 medios. 4 tercios x a la 3 medios. Más la antiderivada de menos 2x cuadrada, la cual va a ser menos 2 tercios de x cúbica. Recuerda que siempre puedes verificarlo derivando y obteniendo esto. Luego tenemos la antiderivada de menos x a la 3 medios. La antiderivada de menos x a la 3 medios es igual a x a la 5 medios por 2 quintos. Sería menos 2 quintos. Deja de ponerlo en otro color. ¿Qué tenemos entonces? La antiderivada de menos x
a la 3 medios va a ser igual a menos 2 quintos x a la 5 medios. Si checa 5 medios y 2 quintos. Finalmente la antiderivada de x cúbica, que es x a la cuarta sobre 4. Vamos a ponerlo también con otro color. Esto va a ser más x a la cuarta sobre 4. Esa es la antiderivada de este término. Bueno, solo nos queda evaluar esta expresión en 0 y 1, pero para nuestra fortuna los términos en 0 se cancelan. Bueno, se evalúan en 0 y todo se hace en 0. Así es que solo hay que evaluar en 1. Esto es igual a 2pi, que multiplica a, evaluemos en 1 esta expresión, va a ser igual a 4 tercios, menos 2 tercios, menos 2 quintos, menos 2 quintos y más un cuarto. Más un cuarto. Y sacando el mínimo común múltiplo de los denominadores, este es igual a 60, por lo cual esto va a ser igual a 2pi, que multiplica a común denominador 60, 4 tercios en términos de 60 es igual a 80 sobre 60. Luego tenemos menos 2 tercios, que es igual a menos 40 sobre 60. Luego menos 2 quintos, que esto es igual a menos 24 sobre 60. Y finalmente más un cuarto, que es igual a más 15 sobre 60. Y esto va a ser igual a, simplificamos este 2 con 60 para obtener 30 en el denominador. Tenemos en el numerador 80 menos 40 es igual a 40. 40 menos 24, esto nos va a dar 16. 16 más 15 nos va a dar 31. Entonces tenemos 31 por pi sobre 30. 31 por pi sobre 30 es el volumen de nuestro sólido.